Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el libro de los Romanos, capítulo 8, verso 28, hay una escritura que ha sido muy inspiradora para mi vida. Allí dice que a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Y es tan abarcador ese versículo. No dice que algunas cosas le ayudan a bien. Dice que todas las cosas. Y cuando la Biblia dice todas las cosas es porque es todas las cosas. Las cosas buenas nos ayudan para bien. Pero si es todas, las cosas que pensamos que no son buenas también nos van a ayudar para nuestro beneficio. Yo he oído mucha gente predicando, imagínate, tantos años visitando diferentes países, oyendo tanta gente predicando, y me he dado cuenta que algunas personas han traído un mensaje que quizás está un poco distorsionado, por no decir otra cosa. Y es que algunas personas están predicando que si tú eres un cristiano y tú sirves a Dios y eres fiel a Dios, mientras más dedicado estés y más fiel a Dios, las cosas te van a ir muy bien. Y que vas a vivir en una vida de ensueño prácticamente. Y que no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades, y que todo va a ser bendición y, como decimos, color de rosa nuestra vida. Inclusive algunas personas cuando predican a gente que no son cristianos, le dicen, conviértete a Cristo, que cuando vengas al Señor, todos tus problemas se van a resolver. Va a ser una vida tan maravillosa para tu vida, tú no vas a tener ninguna necesidad de nada. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta de que eso no es cierto. Yo creo que Dios bendice. La Biblia habla de que Dios bendice. Y que Dios honra la obediencia y que trae bendición la obediencia. Yo creo en una vida cristiana de plenitud. La Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y yo creo eso. Lo creo porque lo dice la Biblia. Lo creo porque yo lo he vivido. Yo sé que Dios tiene una vida abundante para el que le sirva. Lo que no estoy de acuerdo es que aun cuando sirvamos a Dios no van a venir problemas, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Es más, la Biblia dice más, la Biblia dice que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Y la vida de los profetas, de los apóstoles, de la iglesia y de los siervos de Dios a través de la historia han revelado que hay momentos difíciles también en la vida del cristiano. Dios nunca prometió que todo va a ser color de rosas. Él nunca prometió que no van a venir problemas. Lo que Él sí prometió es que cuando vengan los problemas, Él va a estar a tu lado para ayudarte a resolver los problemas. Dice, aunque pases por el fuego o por las aguas no te anidarán y el fuego no te quemará, porque yo estoy contigo y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que sí creo en una vida abundante, sí proclamo una vida abundante, sí creo que Dios bendice, pero también creo que van a venir momentos difíciles, porque estamos en un mundo imperfecto, estamos en una guerra espiritual. El Evangelio es una guerra espiritual. El enemigo de las almas va a tratar de lanzarnos ataques, luchas, batallas, y vamos a tener que pelear la buena batalla de la fe, como dice la Biblia. Eso no se contradice. Hay bendición, Dios nos da una vida plena, pero tenemos que pelear la buena batalla, tenemos que guerrear, y cuando vengan los momentos difíciles hay que hacerle frente con el poder del Señor, con la fe en el Señor, y tener la victoria en nuestra vida cristiana. Eso es el Evangelio. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios.
Así que no debemos sorprendernos cuando venga el momento de la prueba. De hecho, la Biblia dice, no os sorprendáis cuando venga el momento de la prueba, de la aflicción. Más bien, nosotros tenemos que todas las armas que Dios nos da, que son poderosas en Dios, la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Cuando en tu vida tú aceptas a Cristo, Dios te perdona, Dios te lava en tu sangre y Dios obra milagros en tu vida y los problemas los pones en las manos de Dios y Él se encarga de obrar en cada uno de esos problemas. Y luego vienes al Evangelio y empieza Dios a darte armas espirituales. Te empieza a dar capacidad. Empiezas a orar, a leer la Biblia, a llenarte de Dios, a buscar de Dios, a adorarlo. Y esa dedicación va a ir formando en tu vida una personalidad espiritual. Y la Biblia dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Todo lo que nosotros hacemos para Dios, cuando lo buscamos, es para fortalecer nuestra vida espiritual. Como soldados, el Evangelio es una milicia. Como soldados vamos a ir capacitándonos, vamos a ir fortaleciéndonos. Y cuando tú vienes al Señor, eso es lo que debes hacer. Y en el trayecto de tu vida cristiana tienes que buscar a Dios para fortalecerte, para capacitarte, para vestirte de la armadura. Y cuando las cosas estén bien, entonces es momento de hacer eso. Es momento de prepararte, de capacitarte, de buscar al Señor. Amén. Hay personas que oran cuando vienen los problemas. Si tú nunca oras y oras cuando vienen los problemas, llegaste tarde. Tú tienes que orar cuando todo está bien. Tú tienes que buscar a Dios cuando todo está bien, preparándote para el día malo que puede venir. Entonces, este momento de Dios de sosiego, prepárate, capacítate como el soldado. Lo llevan a entrenarse. Tú eres un soldado del ejército de Dios. Eres un guerrero espiritual de Dios. Así que no pierdas el tiempo. Hay mucha gente que pierde el tiempo en cosas que no valen la pena. No pierdas el tiempo, porque tú estás aquí y no eres de aquí. Estás aquí con una misión de Dios. Tú eres un guerrero y Dios te ha traído aquí para que tú ejerzas una función. Así que cuando todo está bien, cuando tú estás tranquilo, es momento de prepararse, de capacitarte, de buscar al Señor, de superarte, de aprender, de pedir al Señor que te dé sabiduría, cómo bregar, de leer la Biblia, para conocer cómo vivir la vida que agrada a Dios, para equiparte. ¿Por qué? Porque va a venir un momento difícil. Y si tú pierdes el tiempo cuando estás bien y no te preparas, no vas a estar preparado para el momento de la prueba y de la tribulación que puede venir a tu vida. ¿Entiendes? Entonces ese es el Evangelio. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces tenemos depósito de Dios, capacidad para hacerle frente a lo que venga. Y cuando estamos en esa capacidad, no tenemos que tener temor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Y si Dios permite algo en nuestra vida, va a ser para nuestro beneficio. Porque aquí lo dice, y Dios es verdadero. Dice la Biblia, sea Dios verdad y todo hombre mentiroso. Si Dios lo dice, es la verdad. Entonces, cuando tú estás en esa dimensión espiritual, que tú has alcanzado ese entendimiento y estás en esa dimensión, tú no tienes que tener temor. Tú no tienes que temer a nada. De hecho, la Biblia dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Y sabes cuántas veces dice la Biblia? No temas. 365 veces. Como queriendo Dios decir, cada día del año, 365 días de tu año, quiero que sepas, no temas, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. No temas. Pero ¿por qué la gente se desespera cuando viene el problema? ¿Por qué la gente no encuentra qué hacer? Porque no han preparado su depósito para ese momento. Porque no se han capacitado. Así que en este momento, si tú estás bien, en este momento, si no hay problema, es momento de no perder el tiempo. Es momento que Dios te está hablando para que tú emprendas a consagrarte, a prepararte, a equiparte. No esperes que llegue el momento difícil para hacerlo, porque llegarás tarde. Es ahora que tienes que prepararte. Ahora es que tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestirte de la armadura.
Para que cuando venga el momento difícil, tú no me desesperes. Tú no encuentres qué hacer. No, cuando tú te preparas, tú sabes lo que vas a hacer en el momento apropiado, porque ya estás preparado. En mi vida cristiana han venido muchos momentos muy difíciles, se lo puede imaginar. Como a usted, a mí, a todo el mundo nos vienen momentos muy difíciles. Y han venido momentos fuertes. Y yo digo que cuando uno está en el frente de la batalla, los ataques son más recios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás guerreando cara a cara con el enemigo, arrebatándole almas, estás haciendo la obra de Dios, el enemigo no está contento contigo. Y va a venir a tratar de destruirte, pero no hay que tener miedo al enemigo. Cuando tú entiendes lo que dice la Biblia y tú estás buscando al Señor, tú no tienes que tenerle miedo al enemigo. Hay gente que le tiene miedo al enemigo, miedo a los demonios. No tienes que tener miedo al enemigo ni a los demonios. Al contrario, los demonios tienen que tenerte miedo a ti, porque tú tienes a Cristo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cuando tú estás capacitado, es un guerrero que puede destruir las obras de Satanás. La Biblia lo enseña. Amén. Vienes para trastornar el mundo de las tinieblas. Así que tú no tienes que tenerle miedo a nada, ni a nadie, ni a los demonios. Pero van a venir esos momentos de dificultad. Y como dije, cuando estás en el frente de la batalla, los ataques son más fuertes. No tengan miedo. Una persona me dijo una vez, ¿sabes por qué yo no busco mucho de Dios? ¿Y por qué? Porque cuando busco mucho de Dios me vienen muchos problemas. Y yo le dije, mente de mime. Puede que si no buscas a Dios no vas a tener muchos problemas del diablo, pero tienes problemas con Dios. Y yo prefiero tener problemas con el enemigo y no con Dios. Bendito sea Dios. Salud. Y han venido momentos difíciles. Obviamente no voy a hablar de todos esos momentos difíciles, pero quiero hablarles de uno que ustedes saben que me ocurrió. El día 6 de abril del año 2017, debo decir, estaba yo en una campaña evangelística, predicando. Cuando se terminó el culto, después de predicar, de ministrar a los que convertidos, a las necesidades, etc., el pastor que me invitó de este pueblo me dijo, quiero he sentido orar por ti. Y yo dije, muy bien, ore por mí. Y empezó a orar. Y el Señor empezó a hablarme a través del pastor. Y me dijo, te voy a usar poderosamente. Te voy a llevar a muchos lugares a predicar mi palabra. Y vas a ver mi gloria. Y me habló muchas cosas, pero esencialmente eso fue lo que me dijo. Él terminó de orar, yo le agradecí y yo venía por el camino. Cuando yo venía aquí manejando el auto, yo decía, Señor, ¿por qué tú me dijiste eso? Si tú me has dicho eso tantas y tantas veces. ¿Por qué me dices? ¿Por qué el pastor me dijo eso? Y yo hasta humanamente, sabes que tenemos dos naturalezas. Y yo las bauticé, una cristianito es el que busca de Dios, es el que siempre me ayuda. Pero el otro, el que viene de Adán, lo bauticé a Adancito. Y a Adancito siempre se le trata de trepar en tribuna y empieza a cuestionarlo todo. Y viene Adancito a hablar y dijo, que ese pastor, tú sabes que está empezando, está emocionado y te dice eso. Y Cristianito dice, no, Dios lo usó, bendito sea Dios. Y yo lo dejé discutiendo, pero venía analizando eso por el camino. ¿Por qué me dices eso? Si tú me lo has dicho tantas veces, pero está bien, ok, no hay problema. Yo no sabía el futuro, pero Dios sí lo sabe todo. El otro día, una de mis hermanas me invitó a la casa a cenar y yo fui, uno de mis platos favoritos, y estuve allí con ella y me dio una porción extra para llevármela a la casa para la noche. Y yo me fui para la casa y tomé ese alimento. A los 15 minutos de yo haber tomado ese alimento, me dio un dolor en el estómago que jamás en mi vida yo había tenido, ni he sufrido, ni espero sufrirlo más. Bendito sea Dios. Yo me retorcía, yo no soportaba, yo no trato de no usar medicamentos y aún en el dolor espero hasta lo último, pero ese dolor era insoportable. Así que mi hijo Rodney me llevó inmediatamente al hospital a emergencia. Estuvimos en el hospital de Caguas. Y cuando yo llegué al hospital
era terrible. Yo me quedé con todo aquello allí, gritando del dolor literalmente que yo tenía. Cuando me examinaron finalmente y me hicieron las pruebas correspondientes, el doctor me dijo: amigo, tenemos que internarlo inmediatamente. Usted ha sufrido un ataque grave de pancreatitis crónica. Y esto es una emergencia muy seria. Yo, sanamente, yo nunca había oído esa palabra de pancreatitis, no sabía qué era. Y yo le dije: mire, vamos a hacer algo. Como yo soy de Ponce, no hay problema que me puedan estar reclutando, pero yo quisiera ir a Ponce para que mi familia no tenga que venir a Caguas y allá puedan verme, porque va a ser difícil para ellos venir a visitarme. Y él me miró serio y me dijo: amigo, usted no entiende. Si usted se va de aquí, en 15 minutos a media hora, usted es un hombre muerto. Y yo dije: mejor me quedo en Caguas, bendito sea. Corrieron conmigo y empezaron a hacerme un montón de cosas. Ya usted sabe, cuando es una emergencia, estuvieron ahí tratando de bregar, ok. Luego de eso me pasaron a Bayamón, a otro hospital más especializado para hacerme más estudios. Y ya no encontraban qué más estudios hacerme. Cuando llegué a Bayamón, trataron de investigar lo que había en mi estómago. No pudieron hacerlo porque estaba tan contaminado mi estómago y todo el sistema que no veían nada con el microscopio. Y me dijo: tú tienes que quedarte aquí, tienes que estar aquí porque tu situación es muy grave, es de vida o muerte. Cuando finalmente me chequearon, descubrieron que en el páncreas había un quiste muy grande que estaba presionando todos los órganos de mi cuerpo y que podía, según ellos, morir en cualquier momento. Así que empezaron a darme tratamientos y ahí estuve un tiempo. Días después me hicieron una intervención que después descubrí que no debían haberlo hecho. Pero eso es otro tema. Y se complicó la situación a tal grado que llegó un momento en que los doctores me dijeron: no podemos hacer nada por ti. Me desecharon. Y para colmo, cogí una bacteria resistente a medicamentos. O sea, yo estaba al otro lado prácticamente. Yo creía que eso iba a durar algunos días. Estuve 70 días en 3 hospitales: Caguas, Bayamón y Mayagüez. Desechado por la ciencia médica, por las dos circunstancias. Y yo estaba, como decimos, prácticamente a punto de irme al más allá. De hecho, varias veces por la noche yo no podía comer, yo no podía dormir. Varias veces por la noche, cuando yo trataba de dormir, hacía la oración que hacemos los ministros cuando alguien está a punto de morirse. Y usted sabe, uno lo despide, y como yo sé hacer esa oración, yo la hacía por mí. Yo decía: por si acaso me muero, pues Señor, aquí en tus manos encomiendo mi espíritu, como dijo Jesucristo. Al otro día, cuando yo despertaba, yo creía que estaba en el cielo, pero cuando veía las enfermedades, no, esto parece el infierno, bendito sea Dios. Con esas agujas que venían a crucificarme. Yo creía que me iba a morir, sinceramente. Yo dije: esto es lo último. De hecho, yo le dije a mi hijo que me llevara la computadora al hospital, porque estaba a punto de terminar el libro. Tú puedes ir al paraíso, que es el libro que tengo aquí. Y yo dije: aunque sea este el último mensaje que yo escriba en mi vida, yo quiero terminar este libro. Y lo terminé casualmente esos 70 días allí en el hospital. Creo que es el mensaje más poderoso que Dios me ha dado, porque fue entre el cielo y el infierno, bendito sea Dios, a punto de irme. Así que allí terminé el libro. Pero hubo algo bien interesante que me ocurrió. Allá en Bayamón, obviamente mi familia no podía ir a verme. Y estuve muchos de esos días solo. Muchos hermanos, inclusive hermanos de aquí, fueron a verme, lo cual yo agradezco tanto. Me cantaron, oraron,
fueron pastores, fueron ministros, fueron hermanos de iglesia, bueno, en fin, un montón de gente que se preocuparon por mí, y yo sé que todos ustedes estaban orando también, aunque no pudieron ir, obviamente, pero yo sé que estaban orando por mí, y yo le agradezco profundamente eso. Pero un dato bien interesante fue que en todo ese trayecto, Dios nunca me habló una palabra de lo que estaba pasando. Venían pastores, venían pastoras, venía gente de Dios, oraban, y yo estaba esperando, bueno, a lo mejor Dios me dice algo. Nada, ni una sola vez, nadie, en 70 días, tanta gente que fueron a visitarme, nadie Dios lo usó para hablarme. Yo a veces decía, Señor, si quieren hablarme, ya tú sabes, me puedes hablar, no hay problema. Nada de nada, nada de nada. Sin embargo, muchas noches, de esas noches cuando uno viene la presión tan terrible, cuando uno sabe que ya puede ser el último día de su vida, el dolor que uno tiene, la desesperación, en esos momentos de presión profunda, a veces a las 2 o las 3 de la mañana venía un personaje y se sentaba allí al lado de mi cama y empezaba a hablar conmigo en el silencio de la noche. Y me decía, ¿tú no eres Edwin Torres? Y yo, sí. ¿Tú no eres predicador? Sí. ¿Tú no fuiste el que fuiste a tal sitio, a dar tan campaña, a esta, a la otra? Y me empezaba a contar todas esas campañas que yo iba. Sí, ya yo sabía para dónde venía. Y Dios no te usó sanando esta enfermedad, aquella, ¿te acuerdas? Aquel, los endemoniados, aquella gente, el milagro de cáncer, de tumores. Sí, me acuerdo de todo eso. Y después que me relataba todo eso, me decía, ¿y qué tú haces aquí? ¿Y por qué tu Dios permitió eso en tu vida? ¿Y por qué Dios no te sana? ¿Y por qué Dios ni te habla si tú eres su siervo? ¿Qué pasó? Era un agente del enemigo que venía como cuando Jesús estuvo en el desierto, que vino a tentarlo y a cuestionarle la palabra de Dios. Y venía, muchas veces vino a sentarse allí y yo solamente lo escuchaba. Yo conocía muchos versículos de la Biblia, usted sabe, tantos tiempo predicando, estudiando la Biblia, tantos versículos que uno tiene de sanidad, de todo eso, que uno puede refutar, bla, bla, bla. Yo solamente escuchaba y me quedaba callado. Y Adancito se trepaba en la tribuna y decía, pero es que es verdad. ¿Es cierto? ¿Por qué Dios te permite eso? ¿Por qué si Dios te usó en tantos lugares, por qué no te sana? Y muchas veces ese mismo agente va a venir a tu vida a cuestionarte también a ti. Cuando venga ese momento difícil de tu vida. ¿Por qué Dios no te escucha? ¿Por qué Dios no te ayuda? ¿Por qué Dios no te sana? ¿Por qué Dios no liberta tu vida? ¿Por qué Dios no contesta tu petición? ¿Por qué tu hijo no es cristiano? ¿Por qué tu esposo no sirve a Dios? ¿Por qué tu esposa actúa así? Y va a venir a hacer lo mismo, porque Él es el acusador de los hermanos, que nos acusa, dice la Biblia, día y noche. Ese es su trabajo, y lo va a hacer, y te va a cuestionar. Y a mí lo hizo, me cuestionó muchas veces eso. Y me acuerdo cuando Job le pasó lo mismo, usó a 3 amigos a venir a cuestionarle a Job. Pero si tú eres fiel a Dios, si tú dice que eres justo, ¿por qué te viene esta calamidad? Algo malo hiciste, porque Dios está aislado contigo, hay problemas. Y usted ha leído el libro de Job, si no lo invito para que lo lea. Y después de todo ese cuestionamiento, después de toda esa presión, en un momento dado, yo recordé algo que Dios me dijo hace mucho tiempo antes de eso.
Era otro momento cuando vino una de esas pruebas terribles que hay cuando uno piensa que el cielo se le cae. Como le dije, ha venido muchas, pero hay 2 o 3 que han sido especiales. Y me recordé de aquella vez anterior cuando me vino un problema terrible, que yo pensaba que era el fin también de mi ministerio, que era el fin de todo lo que estaba haciendo, y que en aquel momento tampoco Dios me hablaba. Y a mí me gusta hacer ejercicio, cuidarme, y estaba ese día trotando, y cuando estaba trotando le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué no me hablas? Hace tiempo que llevo pidiéndote que me hables y no me hablas. Estoy pasando esta prueba, aunque sea dime algo, pero no, estás en silencio. Y en aquella ocasión Dios me ministró y me dijo esto, me habló esto, me dijo, cuando estabas en la universidad, que estabas aprendiendo problemas, y los problemas de ingeniería, especialmente de precálculo, cálculo, eso es horrible, son bien difíciles. El Señor me dijo, cuando tú le preguntabas al profesor si no entendías algo, él te explicaba y te daba detalles, y te volvía a explicar una y otra vez hasta que tú aprendieras la lección. Pero cuando se acababa el capítulo, venía el examen. El día del examen tú no le podías preguntar al profesor: profesor, explíqueme este problema, porque el profesor obviamente no te lo iba a contestar. El día del examen tú tenías que, lo que el profesor te había enseñado, tenías que ponerlo en práctica ese día. Y me dijo, así es conmigo. Yo te enseño, te capacito, te doy enseñanza, te doy armas espirituales para que te prepares. Pero va a venir el día de la prueba o el examen. En el día de la prueba y del examen, no me preguntes porque yo voy a estar callado. Ese día tienes que aplicar lo que yo te he enseñado anteriormente y usar las armas que yo te he dado. Bendito sea Dios, aleluya. Por eso no te hablo. Estoy contigo, estoy aquí, pero estoy observándote. ¿Sabes qué también está observando? El enemigo también está observando. Como cuando Job no entendía por qué le venía eso. Pero habían 2 poderes que estaban en una guerra espiritual y estaban observando la actitud de Job. Y yo recordé eso en aquel día cuando estaba allá en el hospital. Yo dije, este es un momento de examen, este es un momento de prueba en mi vida, así que tengo que aplicar lo que Dios me ha enseñado. Tengo que aplicar lo que yo predico. Tengo que poner en práctica lo que el Señor me ha enseñado y me ha ayudado a entender. Este es el momento de guerra y hay que pelear la buena batalla de la fe. Hay que quejarse a Dios porque no me habla, porque no me escucha. No, para eso somos guerreros. Saca el arma de guerra y pelea contra el enemigo, que este es el momento glorioso de la victoria. Ahora es que se sabe quién es quién. Bendito sea Dios. Aleluya. Así que me quedé tranquilo. Y cuando la gente vino otra vez, creo que fue la última vez que vino, y me cuestionó lo mismo, yo le dije, ¿sabes qué? Dios es soberano. Y yo soy voluntario, y yo prediqué en esos lugares, Dios esos milagros, todo eso que tú me dices es cierto. Y Dios seguirá siendo Dios, y Dios sigue siendo Dios. Aunque yo esté enfermo, Dios sigue siendo Dios. Aunque yo me muera de la enfermedad, Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue haciendo milagros, y Dios sigue poderoso porque Él sigue siendo Dios. Punto y aparte. Y me acordé de los 3 jóvenes hebreos cuando se enfrentaron al rey. Que le dijo, ¿quién es el Dios que los puede librar? Y yo le dije, mira, rey, estate quieto. El Dios que nosotros tenemos nos puede librar del horno de fuego. Nos puede librar. Pero si no nos libra, tampoco adoraremos a tu estatua. Aunque nos quememos en el horno, vamos a servir a Dios. Y hay que decirle eso al diablo de vez en cuando.
Dios hace milagros y Dios es Dios y Dios obra y Dios contesta las peticiones y yo le sirvo a Dios y soy fiel a Dios, pero aunque no me conteste la petición ahora, aunque yo no esté completamente sano, como quiera voy a seguir siguiendo al Señor porque Él es soberano y Él hace lo que Él desea. Aleluya. Y le dije algo más, por si acaso. Le dije, acuérdate de Eliseo. Eliseo era sucesor de Elías y pidió doble porción del espíritu de Elías. Si lo veía irse, Elías le dijo que se la ha concedido. Y Dios usó a Elías con 8 milagros. Así que si era doble porción para Eliseo, tenían que ser 16 milagros. Y cuando había hecho 15 milagros, dice mi Biblia, y estoy seguro que la de usted también debe decir lo mismo, si no está adulterada, todas las Biblias dicen, que Eliseo enfermó de una enfermedad y se murió. Hay gente que no lee esas cosas, pero eso está en la Biblia también, y hay que leerla. ¿Cómo es posible que Dios usó a Eliseo, el milagro tan poderoso, y se enfermó de una enfermedad y se murió de esa enfermedad? Porque Dios es soberano, porque Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Él es el dueño de todo. Y tenemos que dejarle todo en las manos de Dios. Lo importante es uno serle fiel a Dios. Lo importante es uno dedicar su vida a Dios. Me puede matar el alma, el cuerpo, pero mi espíritu y mi alma son del Señor. Job dijo, aunque me matare, en Él esperaré, bendito sea Dios. No importa lo que ocurra, yo voy a servir a Dios. ¿Y te acuerdas? Murió de la enfermedad. Pero ¿sabes qué? Un año después de su muerte, iban a enterrar un muerto, y cuando estaban para enterrarlo, vinieron unos saqueadores a atacar, y huyendo tiraron al muerto y salieron huyendo, corriendo, y el cuerpo del muerto cayó encima de la tumba de Eliseo, y los huesos de Eliseo resucitaron al muerto, y Dios completó el número 16 de los milagros que había prometido a Eliseo. ¿Cómo Dios lo hace? Yo no lo sé. Eso es cuestión de Dios. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere, punto. Que hace milagros, lo hace. Que Dios se glorifica, Él lo hace, pero aunque no lo haga, yo voy a servir a Dios, yo voy a serle fiel a Dios, yo voy a dedicar mi vida para el Señor. Yo amo al Señor, porque mi alma está para Dios, bendito sea Dios. Eso es lo importante, y eso es lo que tú tienes que entender, que a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Y si Dios permite algo en tu vida, es por algún propósito de Dios. Tú tranquilo, no te desesperes, tranquilo, eres soberano. En mi habitación, aquí en Puerto Rico y en donde estoy en Estados Unidos, tengo un póster. Y ese póster son las fotos de el satélite que está retratando los planetas y el universo, lo manda a la computadora y está todas esas fotos de las estrellas, de las galaxias, lo tengo ahí. ¿Sabes por qué tengo eso ahí? Porque cuando yo miro eso, yo digo, wow, qué grande es nuestro Dios, aleluya, qué poderoso. Nuestro mundo ni se ve en eso, la galaxia ni se ve. Y ese Dios poderoso es el que yo le sirvo. ¡Wow! ¡Qué grande es mi Dios! Y si ese Dios poderoso sostiene el universo, Él sostiene mi vida. Bendito sea Dios. ¡Oh, gloria! Si ese Dios sostiene el universo y los planetas no chocan y están en el aire y las estrellas están en el aire y todo tiene un control, ese Dios va a tener control de mi vida. Lo que ocurra, todo obra para bien. Yo voy a servir a Dios, no importa lo que ocurra en mi vida. Si me sana, gloria a Dios. Y si me muero, me voy con Cristo para el cielo. Yo voy a serle fiel a Dios.
Fidelidad, eso es lo que Dios está demandando de nosotros. Sé fiel a Dios, no importa lo que ocurra en tu vida. ¿Sabes qué ocurrió? Aquel satélite no volvió, porque le dio la paliza en ese día, que jamás volvió. Pasaron los 70 días, yo creía que ya me iba, como te dije. Parece que yo como que fui al cielo varias veces, toqué la puerta, salí, yo no sé si fue Pedro, se parecía a él. Pedro, mira, voy a entrar y me dijo, déjame chequear la lista, buscó la lista y dice, tú no estás aquí todavía, para abajo que va. Y ya yo que me quería ir, no, mijo, para abajo, aquí tú no apareces. Así que vete. Y me mandaron para acá otra vez. Y cuando llegué para acá de nuevo, le dije a mi familia, ¿sabes qué? Dios me libró de la muerte, yo creía que me iba a ir. Me dio más vida, así que yo no me voy a quedar aquí en una hamaca esperando ahí que Cristo venga. I'm sorry, me voy a hacer la obra de Dios. Voy a seguir predicando la palabra del Señor. Y hace muchos años Dios me dio una visión de una iglesia y yo creo que es momento de otra vez levantar otra nueva iglesia. Y estamos en ese propósito y en ese proyecto en los Estados Unidos. Ora por eso, para que Dios nos ayude y nos dirija en ese propósito. Porque mientras yo tenga hálito de vida, mientras yo pueda predicar el evangelio de alguna forma, yo voy a seguir predicando la palabra de Dios en este mundo, porque para eso Dios nos llamó. Y ese es el mensaje que Dios quiere también darte a ti. Dios tiene una misión para tu vida. Tú no estás aquí por casualidad, o porque Dios no tenía nada que hacer y dijo, déjame hacer para que vaya a la iglesia allí y se pase allí comiendo chicle y esperando que yo venga. No. Dios no te llamó con eso. Si tú eres un cristiano, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, tú tienes una función que realizar aquí en la tierra. Sea que lo entiendas o no, hay una función. Te corresponde a ti decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué tú me trajiste aquí abajo? Pero Dios tiene una función en tu vida. Y hasta que tú no te muevas, esa función está ahí. Dice la Biblia, irrevocable solo el llamamiento de Dios. Si Dios te llamó, eso es irrevocable. Que cumplas o no, allá tú. Cuando llegue a la presencia de Dios tendrás que dar cuenta de lo que Dios te dio. Pero yo quiero darle buenas cuentas a Dios. Y dije, voy a seguir predicando la palabra de Dios. Por último, cuando toda la tormenta pasó, cuando todo el huracán pasó, entre todos los que vinieron, vino una pastora a orar por mí, pero todos oraban. Y cuando estaba terminando de orar, ¿sabes qué? ¿Qué tú crees? Dios me habló. Y me dijo, no temas lo que has pasado, te voy a abrir camino, voy a llevarte a lugares a predicar. Vas a seguir haciendo mi obra. Entonces recordé por qué la noche anterior el pastor me había hablado aquella palabra. No fue el pastor, fue que Dios sabía lo que el diablo se iba a inventar. Y me quiso decir, vas a pasar un momento difícil, pero yo estoy contigo. Y te voy a dar la victoria y vas a seguir haciendo mi obra. Porque para Dios no hay casualidades. Así que no tengas temor, amado. Descansa en la presencia de Dios. Porque a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Cerremos nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Soberano Dios, gracias. Porque tú eres soberano de la creación. Gracias porque eres nuestro Dios. Si sostienes el cosmos, sostienes nuestra vida. Nosotros somos más importantes para ti que las aves del cielo, que tú alimentas, o que este mundo terrenal. Somos tu especial tesoro. Dios, ayúdanos a entender eso y a meternos en esa dimensión espiritual, a no perder el tiempo en cosas que no tienen sentido, a consagrarnos plenamente a ti, sabiendo que si estamos en esa dimensión podemos tener una vida victoriosa, no importa lo que venga a nuestras vidas. Ayúdanos a entender eso. Y ayúdanos a entender que hay un momento preciso tuyo para la sanidad,
para la liberación, y que el momento de Dios es perfecto, que vendrá un momento perfecto donde tú has de hacer la obra que tú quieres hacer, que tú tienes que hacer, que tú quieres hacer en nosotros, que tú no llegas tarde, que tú no llegas antes ni después. Si estamos en tus manos, tú llegas en el momento preciso. A no desesperarnos, a no permitir que el enemigo nos confunda o nos robe la fe, a confiar en ti, a confiar plenamente que a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. En el nombre de Jesús. Ponte de pie, amado.